Bueno, buenas tardes, sean bienvenidos a la 17ª Semana de la Cultura Digital, organizada por el Laboratorio Aula Multimedia de la UAM Xochimilco. El día de hoy tenemos la conferencia La exposición virtual, una nueva modalidad en la ciudad de Puebla. Esta ponencia estará a cargo del colectivo Itacate. Este colectivo surge en junio del 2020 en la ciudad de Puebla. Son un grupo de artistas plásticos con el propósito de difundir y promover el arte a través de proyectos artísticos y culturales. Están formando una comunidad virtual impulsada por el desarrollo creativo y la capacidad expresiva para fomentar la educación artística, no solo como educación formal, sino como educación de la vida. Los integrantes del colectivo son Abigail Martínez Mila, Ana Victoria Salvador Delgado, Gerandi Espinosa Romero, Alba Cervantes Ortiz y David Yael Martínez Ochoa. En esta ocasión nos acompañarán todos, a excepción de Alba Cervantes Ortiz. Sin más que decir, chicos, los micrófonos son todos suyos y pueden comenzar. Hola, muchas gracias. Como acabaron de decir, somos el colectivo Itacate y nosotros efectivamente, somos un conjunto de artistas plásticos y nuestro fin es difundir y promover el arte y la cultura a través de nuestros proyectos artísticos y culturales. La idea de nuestro colectivo surgió más que nada por esta preocupación que tenemos de la necesidad de cubrir esta problemática que se da mucho en México acerca del tema de las artes. Como es definido, darle mucha más importancia, entonces nosotros estamos queriendo de una manera ayudar, aportando nuestros conocimientos con estos diversos talleres que nosotros tenemos. A continuación, mis compañeros les van a comentar un poco de sus experiencias como talleristas de manera virtual. Yo voy a compartir mi experiencia. Yo me encargo de realizar los talleres digitales de dibujo. Y bueno, quiero compartir que la verdad, trabajar de manera virtual ha sido romper barreras, porque hemos tenido alumnos que son de otros países, ¿no? No solamente de Puebla, porque nuestro colectivo Itacate inició en la ciudad de Puebla, sino que se extendió en todo nuestro país. Por ejemplo, yo soy de Veracruz, muchas personas que son de mi entorno se pudieron comunicar conmigo y realizar, tomar sus clases a través de la plataforma. En este caso, pues utilizábamos la plataforma Zoom. Y bueno, después de ello, también nos dimos cuenta que llegamos hasta Bolivia, o sea, otro país de habla hispana que no creíamos que íbamos a llegar, ¿no? Entonces, es bastante interesante toda esta interacción que tenemos entre todas las personas que nos conectamos vía internet, ¿no? Y pues también ese intercambio cultural entre cada uno de nuestros países también creemos que es importante. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Yera. Bueno, hola, me presento, mi nombre es Gerandi Espinosa y yo estoy a cargo del taller de bordado. Bueno, pues realmente para mí sí ha sido como complicada esta parte de adaptarme a la parte, pues, virtual, porque realmente el bordado es muy plástico y estar ahí explicando cómo metes la aguja, cómo ensartas un hilo. Entonces, realmente el adaptarlo a una manera virtual sí me fue un poco complicado, pero no imposible. Entonces, al adaptarnos a esta nueva normalidad que es la modalidad virtual, pues también hemos encontrado muchas facilidades, ya que como decía Vicky, pues gracias a la modalidad virtual hemos podido atravesar fronteras, que es llegar a personas incluso de no México, sino de todo Latinoamérica. Entonces, pues son dos pueblos muy diferentes que pues la modalidad virtual nos ofrece, tanto el no contacto físico como también la expansión a diferentes partes del mundo. Entonces, esta parte de la virtualidad pues es como complicada, ya que pues depende mucho de las personas, porque muchas personas igual no se adaptan a la modalidad virtual, les cuesta mucho trabajo tomar una clase o un taller en línea
porque pues no todos estamos hechos para tomar algo así. Entonces, pues realmente es adaptarnos tanto los ponentes o talleristas como las personas que toman los talleres. Entonces, bueno, a mí sí me costó trabajo, pero actualmente ya es algo que me gusta mucho, el dar los talleres virtuales, ya que pues incluso, ¿no? Desde la comodidad de tu casa puedes tomar tu taller y pues muy cómodo, ¿no? Pero pues igual ha sido un proceso el irnos adaptando a esta nueva normalidad. Bueno, le cedo la palabra a mi compañero Yael. Hola chicos, hola a todos. Pues bueno, como decían un poco, recapitulando un poquito de lo que decía Avi, el colectivo nace justamente con la intención de educar a la gente, ¿no? De educar a la gente en el arte. Nosotros todos, pues, cursamos la carrera de artes plásticas y se nos hace muy curioso porque muchas veces, sobre todo aquí en México, ¿no? Está mucho este estigma del arte y pues bueno, o sea, yo tuve clases de arte en la prepa, clases de arte en la secundaria y como en diferentes etapas de mi vida, pero usualmente se ve de dos maneras. La primera manera en la que se ve el arte es mucho como esta parte de manualidades, ¿no? Y de hecho muchas veces cuando le dices a la gente que estudia artes plásticas, te dicen así como de, y los ponen a recortar o sea, como que tienen esta idea de que el arte son manualidades. Y luego la otra idea que hay del arte es como justo el arte como puesto en un pedestal, ¿no? Que es solamente como para la clase alta, solamente como, pues sí, o sea, como para ir y estar así de, sí, esta pieza y esto. O sea, como que tienen mucho estos dos polos, ¿no? Pero al final los dos polos en los que se ve el arte de manera, no, o sea, en la manera cotidiana en la que se ve el arte, que son estos dos polos, están muy alejados de la vida de las personas porque no influyen de manera directa, ¿no? Entonces, el arte para nosotros como forma cultural tiene que estar muy relacionado con la vida de las personas. Por eso, de hecho, por eso se llama Colectivo Itacate, ¿no? Porque al final es como nosotros llevamos este arte para que la gente se lo pueda llevar a sus casas. Y dentro de eso, pues están mucho los talleres. Y creo que fue muy chistoso, ¿no? Porque el proyecto del colectivo estaba desde antes de la pandemia, pero conforme se fueron dando las cosas ahorita en la pandemia, nosotros también nos tuvimos que adaptar. ¿Por qué? Porque la cultura se tiene que adaptar a la forma en la que se está viviendo la vida. Entonces nosotros nos tuvimos que adaptar a esta modalidad en línea y creo que fue muy rico para todos nosotros. Yo estuve dando talleres de retrato, de óleo, y fue muy interesante el cómo también nosotros pudimos ir utilizando varias herramientas ya disponibles en Internet, en plataformas digitales. Yo estuve utilizando algunas veces YouTube. O sea, como que hay un gran sistema de herramientas que están disponibles y que se pueden utilizar. Entonces es muy interesante el poder ver cómo en esta pandemia que nadie de nosotros esperaba, que nos tomó a todos por sorpresa, pero que de repente nos permite explorar herramientas que van un poco más allá y que puedan llegar más directamente a la vida actual de las personas, a la realidad que están viviendo todas las personas de cuarentena. Entonces, pues ha sido muy interesante y muy rica esta experiencia para nosotros. Sí, bueno, como comentaba mi compañero Yael, pues ha sido un poder incluso realizar una exposición virtual, que es como la que nosotros apenas realizamos, titulada Nuevos Relatos, Diversas Flacas, por el cual solicitamos apoyo, en este caso, por ejemplo, de la casa productora Conejo Chino, porque dices, a lo mejor no sabes quién lo va a ver y no sabes de qué manera se va a abordar una exposición virtual, ¿no? Pero en este caso vamos a adentrarnos a nuestro tema, la exposición virtual, una nueva modalidad en la ciudad de Puebla. Bueno, como tal, vamos a empezar. Las exposiciones de arte lo que hacen es reflejar esas inquietudes que tiene la sociedad. El objetivo de una exposición es promover las aportaciones de tal artista y tienen la característica de que representan un discurso. Lo que tiene ahora la ventaja de la exposición virtual es difundir un contenido de manera digital y que se pueda replicar de manera inmediata, ¿no? Y en mayor medida, más personas se supone que lo pueden ver. Ofrece también una interacción y es muy accesible. Lo podremos definir que la exposición virtual es como una colección hipertextual, porque estás de manera virtual conectada con ella. Para construir una exposición virtual
En este caso, lo primero que tenemos que definir era un tema concreto. En este caso, nosotros, pues sí, Nuevos Relatos Diversas Flacas, queríamos abordar más que nada el tema de la pandemia, pero el post, ¿no? ¿Cómo lo estamos viviendo actualmente? ¿Cómo viviríamos, por ejemplo, el Día de Muertos en pandemia? Que ese fue el fin de realizar esta exposición. Para hablar de una exposición también necesitamos que se involucre un grupo de personas. Tenemos que hablar en este caso de la palabra curador, que ahorita a continuación mi compañera Geraldine les va a hablar un poco más acerca de este término curador y qué es la curaduría en sí. Bueno, una curaduría consiste en la investigación, selección, agrupación, exhibición de una colección de arte, de una colección de obras de arte. Actualmente se le atribuye este término a la exposición y exhibición de colección de arte, de archivos históricos o de piezas decorativas. Bueno, al curador se le encomienda la exposición de estas obras y esto incluye el material de la colección. Él contribuye a la preservación de la obra y a la exhibición de dicha. En esta parte de los curadores pueden estar incluidos varias personas, como lo son los museógrafos, los pedagogos, los comunicadores o los restauradores. Esto es un trabajo en conjunto que hacen que la exposición de la obra quede de una manera expositiva correcta y sea fácil y entendible de leer, que sería fácil y entendible de cuando vas a ver tu exposición, sea entendible el recorrido como la vas viendo y no vaya así como de chile, mole y dulce, sino que vaya con una cierta disciplina en la visualidad, y esto es a lo que se refiere la curaduría y el trabajo del curador. Digamos, el curador es la persona que selecciona las piezas. Obviamente tienen que tener un hilo conductor, una relación en especial. Por ejemplo, si podemos observar las piezas que a continuación se están presentando, donde podemos ver el hilo conductor, que fue como tal la temática de Día de Muertos, tiene que tener esa misma relación entre las piezas. Por ejemplo, estas tres primeras piezas son las representaciones de cráneos. No es un cráneo como tal, es una representación. Entonces, las piezas tienen que transmitir ese mismo discurso. ¿Cuál es, digamos, el objetivo del curador? Mediar entre la obra y el público. El curador te está transmitiendo algo a través de toda la temática, de todo el discurso de las obras. A continuación, mi compañero Yael va a mostrar un poco, va a comentarnos un poco más sobre el enfoque pedagógico que también tiene como tal una exposición virtual, bueno, en este caso virtual, pero como tal que tiene una exposición. Pues miren, es que siento que el arte siempre ha sido una parte muy esencial en la vida de las personas, ¿no? Los seres humanos empezamos a pintar, empezamos a dibujar desde antes de inventarnos un idioma formal, ¿no? Entonces, al final, este tipo de comunicación es muy rica. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos queremos buscar la manera de hacer sentido del mundo que vemos, ¿no? Y el mundo pues está pasando todo el tiempo, está cambiando constantemente. O sea, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, ¿no? Que creo que es un ejemplo muy claro de cómo cambia el mundo de repente. Entonces, todas estas cosas nosotros queremos hacer sentido de ellas y usualmente necesitamos una manera de transmitirlo. Muchas veces puede ser el lenguaje verbal, pero también puede ser el lenguaje visual. Aquí es entonces cuando entra muy fuerte el rol del curador, porque como decían, el curador es el que se va a encargar de cómo se presentan estas imágenes a la persona que las ve. Y eso, o sea, no crean que nada más es como, pues es la persona que se encarga de decir, este cuadro va aquí, este va acá, este va acá. No, 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 no. Él se encarga de hacer todo el recorrido, de generar esa experiencia, o sea, porque el artista puede hacer las cosas y esto, pero al final el curador es el que tiene que hacer que se entiendan. Entonces, para que la pintura se entienda, para que no se quede nada más en una imagen bonita que ves en algún lugar, tiene que estar a fuerza un curador
Y muchas veces el curador juega un papel muy, muy, muy importante, sobre todo ahorita con esto de las exposiciones virtuales, ¿no? Porque al final la manera en la que se presenta cambia completamente y por eso el curador también tiene que estar muy preparado para generar este tipo de exposiciones. Pedagógicamente es muy importante el poder también empezar a comunicar con este tipo de productos culturales. ¿Por qué? Porque al final estamos viviendo en un mundo en el que cada vez los medios digitales están teniendo más fuerza, ¿no? O sea, digo, nosotros, creo que al menos nosotros los que estamos en el colectivo, vivimos un poco más de la mitad de nuestra vida todavía sin internet, ¿no? O sea, yo me acuerdo que a los 16 años yo no tenía internet así como ahorita, sino que pues tenías que ir al cibercafé y conectarte media hora y era muy lento y todo este rollo. Pero ahorita, o sea, como la facilidad de entrar en internet es muy sencilla, ¿no? O sea, tenemos los celulares, tenemos relojes inteligentes, tenemos tablets, tenemos un montón de cosas que se pueden conectar de una manera muy sencilla. Y ahorita con la pandemia que se ha potencializado toda esta parte de los dispositivos digitales, también nosotros tenemos que aprender a consumir este tipo de productos culturales, a empezar a adentrarnos también en el mundo del arte a través de los medios digitales. Estas prácticas culturales son las que se tienen que dignificar. Ya adentrándonos en lo que es una pieza como tal, realmente cuando tú te vas y te enfrentas a la pieza en un museo, en una exposición, tú observas de manera, a lo mejor no te das cuenta, pero todo tu mecanismo sensorial hace como una recapitulación de cuando estás observando una pieza. Te fijas en la técnica, te fijas tal vez en el trazo, en cuál es el soporte, el contexto en el que estás viviendo y qué quiere decir el artista con eso mismo, ¿no? Porque para que una obra de arte esté completa, tiene que haber pasado por la figura de nosotros como espectador, en ese caso. Y la figura del espectador se da o se toma mayormente en cuenta a partir de los años 60, cuando empecemos a tener toda esta producción de exposiciones artísticas a nivel, bueno, digamos, en el continente europeo empieza como el boom, donde empieza todo esto de las exposiciones, ¿no? Nosotros, cuando vamos a un museo, tú entras y observas a lo mejor que te dicen, puedes tocar tal pieza, pero a lo mejor nada más una. O incluso entras a un museo y te dicen, por aquí puedes accesar del lado derecho y continúas el recorrido. Pero realmente, bueno, yo me cuestiono, ¿estamos disfrutando de la pieza? Porque realmente tenemos que tener todas las posibilidades cuando te estás enfrentando a ella. Digamos, sería fascinante poder tocar la pieza, incluso palparla, aunque estén esos afiches de no toques la pieza tal, pero tú como espectador necesitas ver, observar, sentir y hasta oler la pieza, porque es todo un proceso sensorial, ¿no? Después, digamos, regresando a esto de la figura del espectador, Humberto Eco tiene un texto llamado Obra Abierta, en el que habla sobre la obra como un objeto dotado de propiedades con interpretaciones diversas, digamos, y todo se acumula a un contexto ideológico. En esta exposición podemos observar que, pues sí, nuestra temática fue Día de Muertos, pero a lo mejor ustedes pueden entrar y observar y tener una interpretación muy distinta, tal vez, a lo que están viendo en cada pieza. Evidentemente es un reto poder llevar a una exposición virtual a todas las personas. ¿Por qué? Porque no cualquier persona actualmente puede tener una computadora, o muchas personas no tienen una computadora donde acceder, por ejemplo, a una exposición virtual. Es el nuevo reto, digamos,
de la pandemia, que todos podamos estar en esta misma sintonía, ¿no? Pero, bueno, mi compañera Ana Victoria va a hablar un poco más sobre el reto y las consecuencias que tiene esta nueva modalidad. Bueno, solamente retomando todo lo que nos has platicado, creo que es importante también expresar que también es parte del fenómeno de la globalización, ¿no? Es parte de la globalización y justamente el capitalismo, ¿no? Porque, pues, efectivamente no todos tienen la oportunidad de tener un dispositivo o una computadora o el acceso a Internet, ¿no? Incluso a pesar de que tengas tu dispositivo, no tener ese acceso a poder comprar a veces tus datos o tener Internet en casa. Pero bueno, retomando un poquito hacia lo que yo voy a exponer es respecto a las consecuencias que se han dado a través de esta modalidad virtual, en donde justamente la experiencia del espectador, obra y artista se tiene que adaptar, justamente como comentaba mi compañero Jair, se tiene que adaptar. ¿Qué pasa en estos momentos en donde ya cada artista participa únicamente en en exposiciones que son virtuales? No se disfruta de la misma manera que tener un diálogo entre la obra, ¿no? Tampoco puedes tener el artista incluso al 100%, ¿no? No tienes esa interacción un poquito más personal entre artista y espectador, ¿no? Y incluso también hablar un poquito de cómo identificar la materialidad, ¿no? No es lo mismo ver una pintura, una fotografía de la pintura a través de medios digitales a ver la misma pintura de frente, ¿no? No precisamente de manera institucional, como tú comentas, que es ir a un museo, ir a un centro cultural, a otras instituciones, sino, sino que también es poder crear ese vínculo, ¿no? También hay que tomar el arte, no solo quedarnos dentro de la institución, el arte va más allá. Estamos en una época o en una sociedad en el siglo pues, XXI que ya estamos rompiendo con las barreras de que el arte no solamente se queda en los museos, el arte tiene que salir de los museos. Y de nuevo es cuando yo otra vez repito que la globalidad tiene muchísimo que ver y se me hace súper curioso que justamente con esta pandemia se empiezan a extender más las barreras, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, al menos en la ciudad en donde yo vivo, que es la ciudad de Orizaba, ya se avaló un proyecto que es donde se coloca internet en los parques. Y sinceramente qué maravilloso que puedas estar en tu parque, te puedas conectar y poder pues disfrutar de manera gratuita algo que todos deberíamos de tener, que es el internet. Y bueno, también creo que es importante hablar acerca de las nuevas generaciones de artistas, que ya no les va a tocar sí saber la técnica, sí conocerla, pero quizás ya no practicarla con la misma disciplina que antes. Y ahora, por la misma manera, por la misma razón, han se han abierto otras técnicas, pero de manera virtual, ¿de acuerdo? Justamente existe lo que se podría llamar, bueno, más bien lo que es la rama del arte digital. Dentro del arte digital encontramos lo que es el modelado 3D, el airbrushing, pixel art, arte tipográfico, arte vectorial, arte generativo, net art, interactividad, escultura digital, fotografía e imagen digital, que bueno, todos son a través de softwares especializados ya, que justamente también a través de la pandemia, bueno, más bien antes de que fuera la pandemia ya se estaban desarrollando, pero en esta época se está extendiendo y sobre todo la realidad virtual, que es a través de donde hicimos nuestra plataforma. Ustedes pueden utilizar su dispositivo móvil, colocarlo en unas gafas de realidad virtual, unas VR,
y pueden poner su dispositivo y pueden tener toda esa experiencia que se hace a través del celular, como si fuera un mando de videojuego, pero ahora como si lo estuvieras caminando, porque justamente la plataforma tiene la posibilidad de realizarlo. Ya solamente será con poder tener tus gafas de realidad virtual y poder disfrutarla al máximo, la exposición. Y bueno, no solo nuestra exposición, sino varias exposiciones que pueden después ver a través de la plataforma que hemos utilizado, que es la de Art Steps. Igual los invito a que vayan a checarla, está muy padre, hay bastantes exposiciones. Algo que me gustaría mucho que entendieran, ¿no? O sea, como en este aspecto de cuando estamos hablando de estas exposiciones virtuales. No sé si han visto el cuadro de Magritte de Cecine Passanpip, de Esto no es una pipa. Bueno, él estaba hablando, ¿no? De cómo muchas veces nosotros entendemos que, o sea, es como vemos una pintura de una manzana y es como de, es una manzana, y es como de, no, es una pintura de una manzana, ¿no? Hablando de estas representaciones. Cuando estamos viendo las exposiciones virtuales tenemos que tener eso también en cuenta, ¿no? O sea, como lo que estamos viendo no son pinturas. Si nos ponemos a hablar un poco en la historia del arte y la forma en la que nosotros hemos sensibilizado el arte, cuando pensamos en arte pensamos mucho en la etapa de la academia y pensamos en estos cuadros, no sé, en Rembrandt, bueno, o sea, como toda esta etapa de gente que se dedicaba a pintar y que era así como que buscaba el realismo y que tenía como estas ideas muy marcadas, ¿no? Como de buscar los ideales, buscar el realismo, buscar estas cosas. Pero la verdad es que eso pasó hace 300 años, hace 200 años. En el siglo XX las cosas cambiaron muchísimo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que muchas veces la pintura y la escultura de la manera tradicional en la que nos la han enseñado ya no funciona. ¿Por qué ya no funciona? Porque ya no funciona para la vida cotidiana, ¿no? Eso se buscaba en esos momentos antes de la cámara, antes de un montón de cosas, porque justo ellos, era la forma en la que ellos producían imágenes, era la forma en la que ellos conectaban con el mundo exterior a través de imágenes. Pero ahorita con tantas formas que tenemos de crear imágenes, podemos tomar una foto con el celular y va a salir increíble, ¿no? O sea, ya tenemos celulares con cámaras buenísimas. Entonces, o sea, con todas estas maneras de producir imágenes, los artistas empezaron a buscar también otros caminos. Y es cuando surge, más allá de solo la pintura, el dibujo y la escultura, es cuando también empieza a surgir términos como la instalación, como el performance, como los happenings, que ya eran formas más interactivas de comunicar con tu público, ¿no? O sea, que ya el espectador tenía que recorrer la obra, o sea, la exposición como si fuera una sola obra. Y eso son también estas nuevas maneras de generar exposiciones digitales, ¿no? Al final, con esto que decía Ana Victoria, ¿no? Que decía de los sistemas de realidad virtual. Al final, estas exposiciones no son piezas individuales que ves como si las vieras en un museo. Es la experiencia inmersiva de meterte a hacer todo el recorrido virtual, lo que es en realidad la pieza, ¿no? O sea, en realidad lo que estamos haciendo es no solo poner pinturas como si fuera una galería normal, ¿no? Sino que al generar este recorrido y generar como justo estas nuevas sensibilidades y estas nuevas formas de entender esto, es cuando podemos empezar a disfrutarlo, ¿no? O sea, porque muchas veces, más allá de las pinturas, pues incluso hasta ponerte, no sé si han utilizado un Oculus, hasta ponerte el Oculus, hasta ponerte los lentes de realidad virtual, es una experiencia en sí. Entonces, al final tenemos que rescatar mucho eso. No se trata solo de ir a ver pinturas, se trata de vivir la experiencia, de hacer el recorrido, ¿no? Ya sea en la compu con el mouse, ya sea con los lentes de realidad virtual. Al final lo que importa en este tipo de producciones culturales es la experiencia, más allá de las imágenes individuales. Se me hace bien chido porque también si utilizas el Oculus y también tienes los aparatitos que son parecidos al PlayStation 5, es como que no solamente estás dentro del espacio donde se exponen las obras, sino que también puedes realizar tus propias obras. Entonces también se me hace como bien interesante justamente lo que mencionas de la interacción, ¿no? Entre ese espectador, se vuelve ahora parte de todo el proceso, ¿no? Entonces, nada más era esa mi.
O sea, creo que los retos van más allá de los retos físicos, ¿no? O sea, yo sé que muchos países, y bueno, México también, porque, pues, o sea, no es un país primermundista, muchas veces la conexión a Internet es complicada y todo esto, pero más allá de los retos físicos, hay también muchos retos sensibles, ¿no? O sea, muchos retos sensoriales, que eso tiene que ver, o sea, tanto con nosotros como productores, con las personas que van a ser los que la recorran, ¿no? Como nosotros como productores tenemos que estar preparados para salir de nuestra área de confort. O sea, a mí de verdad esta pandemia me ha sacado así muy, muy, muy fuerte de mi área de confort. O sea, yo era muy feliz pintando y exponiendo y estas cosas, dando talleres físicos, o sea, como muchas cosas a las que estamos muy acostumbrados. Y de repente llegan estas cosas y también nosotros nos tenemos que preparar. Son retos personales de decir, bueno, ahora tengo que empezar a investigar en qué tipo de programas puedo generar estas exposiciones, cómo se puede armar la curaduría de una exposición virtual, qué tipo de herramientas puedo utilizar. O sea, como que tienes que empezar a pensar mucho en estas cosas y son retos personales como productores y también los retos como espectadores es también poder, poder darte la oportunidad, ¿no? O sea, como de vivirlo, o sea, más allá de ir así o sea, como quitarte las estructuras que traemos preprogramadas, de decir, es que las galerías son aburridas, ¿no? Y meterte a vivir la experiencia, ¿no? O sea, como que siento que muchas veces es justo como nosotros como productores salir de nuestra área de confort y también las personas como espectadores empezar poco a poco a quitar esas concepciones y también salir del área de confort para poder hacer este recorrido. Muy aparte de el reto personal que tenemos como artistas de adaptar nuestra obra a lo digital, es también el adaptar a la obra hacia las personas y el espectador a hacer sentir, porque es muy diferente tal vez el ver la obra en físico y que tengas esa sensibilidad cuando tienes la obra frente a ti y ahora adaptar esa obra digital a que digitalmente haga sentir al espectador. Es una cuestión también completamente nueva y diferente, porque al adaptarse el artista, pues también se debe de adaptar el espectador, como decía ya él, porque pues incluso pienso que con esta nueva normalidad de las galerías y exposiciones virtuales, al tener nuevos métodos y nuevos, pues, herramientas que nos ayuden a estar en esta exposición virtual, pues nos hacen sentir de manera diferente. Como decían, tal vez con los lentes de realidad aumentada y todo eso, pues es una experiencia sensible completamente diferente al estar a lo mejor parado en el museo. Entonces, mm, incluso como les comentaba, ¿no? El estar tú ya en un museo dentro de tu casa, porque tu casa se vuelve el museo, porque es el lugar en donde estás viendo la obra y es el lugar en donde si te pones tus lentes de realidad aumentada, volteas a lo mejor a donde está tu cama y ahí estás viendo una obra que ya está ahí colocada. Entonces, pues es una experiencia completamente nueva, tanto para el artista como para el espectador. Retomando lo que también comentaba mi compañero Yael, la función social del arte, ¿qué tiene que hacer? O más bien, ¿cuál es dar cuenta de la sensibilidad al espectador, porque él es quien se está enfrentando a la pieza y quién está consumiendo la pieza. Entonces, recuerdo un poco de lo que comentaba Levi Strauss, que es un crítico de arte, que las exposiciones se basan en estos ejes temáticos, pero está esta nueva modalidad de sacarlos de la institución con letras mayúsculas, sacarlos de la institución, porque, por ejemplo, a lo mejor si yo quiero, puedo incluso montar toda una exposición, incluso en el barrio, no sé, a las afueras, en mi patio, si yo puedo, si yo quiero. Y ahí es donde también hay un cuestionamiento. ¿Qué está pasando con la figura del museo, no? Yo creo que Yael tiene algo para comentar acerca de eso. Sí, es como algunas de las cosas que se decían, esto de quitarse las instituciones y estas cosas, tiene cosas muy, muy, muy grandes detrás, ¿no? O sea, porque al final la manera en la que el arte se fundamentó como arte, con letras mayúsculas, no fue desde el principio, ¿no? O sea, en la Edad Media no le decían arte.
El arte nació a partir del Renacimiento, cuando nació el museo, cuando nacieron las colecciones, y también esta concepción que tenemos de, no, es que el arte y así como wow, pero es como, o sea, como esta noción que les decía, ¿no? Del arte para la clase alta. Esa noción salió, pues, justo cuando salieron las colecciones, porque los coleccionistas eran usualmente gente empoderada. Entonces, así fue como se fundó la institución del arte y de repente querer romper un poco con esa estructura y decir, el arte tiene que ser parte de la vida de las personas porque el arte siempre ha sido parte de la vida de las personas. Y pensamos en las pinturas rupestres, ¿no? Que al final eran parte esencial de la manera en la que la gente vivía y igual en la Edad Media, parte de la ideología, o sea, pero siempre el arte estaba ligado a la vida. Entonces la idea aquí es tratar de volver a hacer ese enlace, ¿no? O sea, tratar de volver a ligar el arte a la vida para que no sea nada más como este curso de manualidades que te dan en la prepa o esta galería muy, pues sí, muy nice que tiene su cafetería bien cara y la tienda de regalos carísima, ¿no? O sea, más allá de eso, es poder también empezar a buscar métodos y herramientas de volver a ligar el arte con la vida cotidiana, porque al final eso es la cultura, ¿no? La cultura es el reflejo de cómo nosotros nos relacionamos con el entorno, nos relacionamos como personas. Entonces, volver a regresar a ese punto de la cultura, creo que es un objetivo muy grande, o sea, muy difícil también, y se empieza poco a poco, nosotros estamos tratando de dar unos pasitos, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? O sea, como tratar de a través de estas herramientas que cualquier persona que utiliza Instagram se puede de repente encontrar el link de esta exposición que creo que todavía está arriba. Eh, entonces, o sea, como que estas cosas que de repente te van acercando más a la manera en la que tú vives, o sea, digo, yo me la paso un buen rato del día en el celular. Entonces, si de repente estoy por ahí deslizando en Facebook o en Instagram y te encuentras como estas cosas, o sea, también ya te lo acerca un poco más, porque ya no es ir al museo con esta gente que está súper vestidísima de traje, así como, ah, sí, esta obra habla de tal y tal. Y entonces, como que ya puedes acercarte más directamente, ¿no? O sea, ya puedes de repente agarrar tu celular y decir, ah, bueno, esta exposición, vamos a verla, ¿no? Y la ves aquí, o sea, ya en el espacio virtual, ya no necesitas trasladarte a un lugar, ya no necesitas como de muchas cosas, sino que te lo acerca. Les agradecemos mucho por esta conferencia. Ahora, a continuación, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, yo se las leeré y ustedes espero que me las puedan contestar. Nos dice Remigio, les hace un comentario que es un proyecto que la pandemia ha dejado y se le hace muy padre que la universidad se preocupe por llegar a otros lugares y no solamente a nosotros como los alumnos. También Clarisa dice que ya él dijo algo muy atinado, lamentablemente se tienen nociones infantiles de lo que es el arte. Y les pregunta, ¿ha sido difícil el acercamiento con las personas? ¿Tienen planes a futuro para dar más talleres o galerías? Nosotros iniciamos no solamente este proyecto como algo de la universidad. Bueno, sí fue planeado para eso, pero siguiendo como ya teniendo un asesoramiento de esto mismo, pero estamos empezando a despegar, estamos empezando a trabajar en todo esto y estamos creándonos audiencia, porque también tenemos que empezar a crear a nuestros públicos, a los receptores de nuestro trabajo, ¿no? Yo la verdad culpo mucho a la educación en México. Pues sí, o sea, yo tomé un montón. De hecho, yo no quería estudiar arte, yo iba a estudiar física, ¿no? Hasta segundo de prepa yo iba a estudiar física. Y fue hasta tercero que empecé mi proceso en las artes, pero es que como que siempre, durante la prepa, durante la secundaria, veías artes y la manera en la que te lo enseñan es terrible, ¿no? O sea, o sea, porque primero no hay profesores artistas, ¿no? Son personas que usualmente estudian diseño gráfico o alguna carrera similar, que pues obviamente te lo enfocan más a decir, bueno, vamos a dibujar, entonces pues esta es una clase de relajo, ¿no? O sea, es como de, pues es una clase en la que me puedo poner a dibujar en mi libreta y nadie me dice nada, ¿no? Y al final, o sea, creo que es un problema muy grande en la educación, ¿no? Nosotros ahorita, por el momento, pues estamos dando talleres también como una manera de solventar muchos de los gastos del colectivo.
No es como de nuestros objetivos principales, pero lo vamos a seguir haciendo porque es algo que también nos gusta y nos apasiona a los 4, a los 5. Nos gusta mucho dar clases, a mí personalmente me gusta mucho dar clases, ¿no? Entonces, los talleres los vamos a seguir haciendo, vamos a estarlos sacando paulatinamente. Esperamos también que ya que una vez que, a ver si con la vacuna y todo esto podamos hacerlo de manera presencial. Ahorita te doy la palabra, Vic. Pero sí, o sea, la idea de nosotros es poder empezar poco a poco a reeducar a los públicos para deshacernos de estas teorías de, no, es que el arte son las manualidades, o, es que el arte es una galería para gente fresa, ¿no? Entonces, la manera en la que nosotros lo estamos haciendo, pues es a través de cosas así, ¿no? O sea, de cosas pequeñas, porque pues igual vamos creciendo poco a poco, ¿no? Ya una vez que tengamos una plataforma más grande, podemos hacer cosas más grandes también, pero por el momento, pues estamos nosotros dando nuestros talleres en los que pues pueden aprender muchas cosas técnicas. También estaba pensando, de hecho, en abrir también un taller como de historia del arte o algo más formal. Me gustaría mucho también. Pero sí, ese es el proceso que vamos llevando ahorita y los talleres se van a seguir abriendo, yo creo que de aquí a que dure el colectivo. Y les doy la palabra a Abby, que quería hablar. Bueno, retomando lo último que acabas de decir, también de colonizar esta idea de la idea del arte, como dices, para que es el arte elitista y también dejar a un lado lo que es la manualidad. La manualidad es otra cosa muy distinta al arte. El arte trasciende tiempo y espacio y esa es como también su principal característica. También como un plan a futuro, como tal, tenemos realizar un espacio pues dedicado a todo esto, un centro cultural que esperemos más adelante se pueda concretar mientras seguimos pues a pie a pa, dándole con todo. Muchas gracias. Nos hacen más preguntas. Meli pregunta, ¿consideran que las exposiciones virtuales llegaron para quedarse? ¿Que se sustituirán los espacios físicos? No sé quién de ustedes nos quiera comentar o bueno, nos quiera A ver, responder. como que no las veo muy habladoras, pero es que siento que estoy hablando mucho, también ayúdenme. Yo creo que no se van a reemplazar los espacios físicos, o sea, eso bueno, al menos yo espero que no se reemplacen los espacios físicos, ¿no? Porque también es parte importante, ¿no? Como el poder acercarte de manera presencial, porque también la sensibilidad es diferente, ¿no? El estar corporalmente, presencialmente parado frente a una obra es muy diferente a verla en línea, ¿no? Porque les digo, son experiencias distintas, son instalaciones diferentes. Entonces, yo creo que son dos modalidades de artes muy separadas, o sea, el arte físico al arte virtual. Y yo lo que creo es que el arte virtual puede tomar terreno y está súper bien, pero eso no quiere decir que sea lo mismo o que sea similar o que sea la siguiente etapa de las exposiciones físicas. Simplemente creo que es otra forma de arte que está surgiendo y yo creo que sí se va a quedar. O sea, bueno, al menos las tendencias de la tecnología digital van creciendo mucho y eso te dice que pues también la cultura va a mudarse en plano digital y ya lo ha hecho, ya tiene un buen rato que la cultura empezó a darse de manera digital. Sí, nada más quería retomar lo que decía Yael, que justamente no creemos que, bueno, al menos también de mi parte, no creo que la modalidad virtual vaya a sustituir por completo los espacios culturales, ¿no? Realmente no creemos que funcione así, pero quizás también es parte de lo que podría romper dentro de nuestra época, ¿no? Es algo nuevo, completamente diferente, o sea, nos podríamos definir, o sea, en esta pandemia se puede definir como que el arte es ahora digital, ¿no? Es virtual, ¿no? Pero bueno, nada más era eso. Gracias, chicos. Otra pregunta que nos hacen es, Octavio nos pregunta, ¿cómo convencer al público de que una experiencia virtual de apreciación de arte puede ser alternativa, educativa y satisfactoria? Esa pregunta da justamente al clavo porque es súper difícil eso, convencerlos, ¿no? Pero igual esto mismo de la experiencia virtual da para otras oportunidades. Y también, por supuesto, que es una alternativa educativa porque es un nuevo soporte, ¿no? Estás educándote a través de una pantalla ahora, ¿no?
Entonces, digamos que el enfoque pedagógico que propone una exposición virtual es seguir con esta misma sensibilidad, pero a través, o sea, dar cuenta de tu sensibilidad, darte cuenta de lo que estás analizando en esa obra, pero de otra manera, ¿no? Podríamos decirlo así. Es otro modo de ver. Me acordé un poco de Berger, que tiene también una lectura que se llama Modos de ver. Está muy buena también. No sé si lo puedan buscar. Habla un poco más de eso. Pero sí puede ser satisfactoria también porque estás envolviéndote, estás entrando a la exposición. Entonces, yo creo que si ustedes, no sé, después a lo mejor podrán comentarnos, pueden acercarse a lo mejor y ver esta exposición virtual y ver qué sienten o qué les produce, qué comentarios pueden sacar. Incluso analizando de manera iconográfica todas las pinturas, tienen algún sentido bastante fuerte, que a lo mejor no sé si nos permitan después dar también un tipo de conferencia entre iconografía e historia del arte, entre tal vez nuestro colectivo, podría funcionar un poco para que también dar cuenta de cómo enfrentarte a la pieza, ¿no? Porque también ese es el cuestionamiento. Creo que Yael también quiere decir otra cosa. Yo creo que al final todo se reduce mucho a justo lo que decíamos, ¿no? O sea, al final el colectivo surge de un proyecto pedagógico. Entonces, la educación es súper importante, pero cuando hablamos de educación, no lo entiendan tampoco como educación formal, ¿no? O sea, como la que vas y recibes en una escuela. La educación, y sobre todo en el arte, se da de una manera muy sensible, ¿no? Que es empezar a entrenar la sensibilidad de las personas poco a poco, ¿no? Y obviamente, como cualquier cambio grande en la historia, que yo sí creo que ahorita con la era digital y ahorita sobre todo con la pandemia, estamos en un periodo de cambio de los paradigmas estéticos. Yo creo que justo estos cambios son muy, 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 muy prolongados, ¿no? O sea, el cambio empieza, pero va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Y obviamente quizá al principio mucha gente no le convencen las exposiciones digitales o no tienen la sensibilidad necesaria para valorarla. Y yo creo que es algo completamente normal, ¿no? O sea, es simplemente pues, el periodo, ¿no? Es como ver a tu abuelita luchando con una tablet, ¿no? Que son cosas generacionales y simplemente son cosas que van a ir cambiando poco a poco con las generaciones. Pero al final no nos podemos quedar de brazos cruzados tampoco, ¿no? Entonces, pues eso. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Con eso terminamos la conferencia. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Igualmente, este tipo de proyectos se me hace muy interesante, ya que es una propuesta nueva y, como ustedes dicen, muy innovadora, que no se va a cambiar por lo físico, pero es otra alternativa más para estos tiempos de contingencia que estamos viviendo. Entonces, en nombre de todo el equipo del Laboratorio Aula Multimedia, les agradezco mucho. Y a los asistentes, esta fue la última conferencia de la 17ª Semana de la Cultura Digital. Les agradecemos a todos su asistencia y los esperamos en la próxima. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias, chicos, y muchas gracias a los que asistieron.